Es un gusto nuevamente estar aquí delante de ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por este tiempo. Y le damos gracias al Señor porque hemos podido ir avanzando paso a paso por el Evangelio de Mateo, conociendo más acerca del Señor, conociendo su carácter, su grandeza, su misericordia, su bondad hacia nuestras vidas. Estamos muy agradecidos con el Señor por esto. Tenemos ya todos, hermanos, el Evangelio de Mateo. Bienvenidos a todos una vez más. Buenas tardes con los que no he saludado. Que el Señor les bendiga. El Evangelio de Mateo, capítulo 22. Estamos, hermanos, en el versículo 41 y la porción que tenemos es del 41 al 46. Así que les invito allí a abrir sus Biblias. Recuerden poner sus teléfonos en modo avión para que no haya alguna interrupción. Por favor, les agradezco. Ahí. Amén. Tenemos Mateo 22, versículos del 41 al 46. Dice allí la palabra del Señor. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén, mis hermanos. Ahí como están de pie, oremos y pongámonos en manos del Señor. Amado Dios y Padre, después de haberte alabado, después de haberte glorificado, Señor, y habernos gozado en tu presencia, Padre amado, queremos en esta hora una vez más encomendar nuestras vidas en tus manos. Una vez más rogar, Señor, para que tu palabra, Señor amado, que es eterna, que es verdadera, que es viva y eficaz, pueda obrar en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a escuchar con un corazón dispuesto, con un oído atento y sobre todo, Señor, que seamos oidores que ponen en práctica tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Te damos gracias por este tiempo una vez más. Bendícenos con tu presencia en medio nuestro, Padre amado, y guíanos en este tiempo a meditar en tu palabra, que es la única fuente de verdad, bendito Señor, y la única que nos enseña el camino a la vida eterna por medio de Jesús. En su nombre santo oramos y te damos gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos. Bien, hermanos, como bien saben, estamos ya en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Nos encontramos prácticamente ya en el final del capítulo 22. Son los últimos versículos, ¿verdad?, que hemos leído en este día. Y, hermanos, llegamos a esta porción donde nos encontramos a Jesús haciéndoles una pregunta a los religiosos de aquella época. Recuerdan que ellos le venían haciendo preguntas a Jesús, ¿verdad?, para buscar algún modo, de algún modo tentarle, para hacerle equivocar, para hacerle caer al Señor Jesús y prenderlo. Pero en esta ocasión vemos, hermanos, que es Jesús que se dirige hacia ellos y les abre una interrogante tan importante para sus vidas y para las nuestras. Y les pregunta, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es Cristo? Es una pregunta bastante contundente, bastante importante, bastante fuerte. Cuando Jesús les pregunta, hermanos, ¿de quién es hijo el Cristo a los fariseos? Él les está preguntando, ¿de quién es hijo el Mesías? ¿De quién es hijo el Mesías? No olvidemos, hermanos, que la palabra Cristo es la traducción del idioma griego al hebreo que significa Mesías, ¿verdad? La palabra Mesías en el hebreo y traducido al griego es Cristo, y es lo mismo, o el ungido, aquel Salvador prometido en el Antiguo Testamento. La respuesta, hermanos, estos fariseos la dan inmediatamente.
Sin dudar ellos le dicen, es hijo de David. El Mesías es hijo de David. Y aunque su respuesta, hermanos, en un sentido fue acertada, no estaba totalmente bien interpretada por parte de los religiosos de aquella época. Porque David sí tendría un descendiente, ¿verdad?, que iba a sentarse en el trono y a reinar para siempre. Eso es verdad. Eso lo había ya en el Antiguo Testamento, lo habíamos visto. Pero esta pregunta, hermanos, esta afirmación les llevaba a los judíos religiosos de aquella época a pensar en que el Mesías vendría como una persona de poder, en ese sentido autoritativa, de autoridad, donde él vendría a poner en orden las cosas que estaban allí y a liberarlos una vez más de la opresión de los romanos. En un sentido, ellos veían al Mesías como un líder político, simplemente, en ese sentido. Ahora, la pregunta que Jesús les plantea, hermanos, no tiene como propósito hacer referencia a la misión verdadera del Mesías, sino más bien a su naturaleza. ¿De dónde viene el Mesías? ¿De dónde él procede? Y saben algo, hermanos, a lo largo de la historia han surgido varios pensamientos, ideas de los hombres acerca de quién es Jesús. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, cuando el mismo Señor Jesucristo se acercó a sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres uno de los profetas que ha vuelto a la vida, ¿verdad? Cuando, hermanos, también nosotros vamos mirando esto en el ministerio de Jesús, en el Evangelio de Mateo igualmente, cuando Jesús, en el capítulo 12, versículo 24, cuando Jesús sana a una persona que estaba en realidad endemoniada, los fariseos determinaron y dijeron que él hacía esto por mano de Satanás. Es decir, ellos dijeron, este hombre tiene una naturaleza diabólica. Ellos dieron su opinión acerca de la naturaleza de Jesús. Y así, hermanos, han ido los hombres dando ideas. Por ejemplo, yo tomé 3 ejemplos históricos que están registrados. Hay un hombre en el año 361 y 366 después de Cristo, un emperador romano llamado Julián el Apóstata. Él dijo acerca de Jesús, Jesús ha estado ahora celebrando 300 años. No hizo en su vida absolutamente nada digno de fama, a menos que alguien crea que fue una gran obra sanar cojos y ciegos o liberar endemoniados en las aldeas de Betsaida y de Betania. Esa era la opinión de este hombre. Obviamente, este hombre no era cristiano, era un enemigo del cristianismo, era un emperador romano, pero tenía un concepto muy bajo acerca de Jesús, acerca del Mesías. O sea, dijo, lo que él hizo no tiene importancia, ¿quién lo va a recordar? Asimismo, hermanos, por el año 1912 y 1978, un filósofo francés llamado Juan Jacobo Rousseau, que algunos seguramente en las escuelas lo habrán escuchado, Rousseau, en uno de sus escritos se dice que él dijo lo siguiente: cuando Platón describe a su hombre justo e imaginario, cargando con todos los castigos de la culpa, pero mereciendo las más altas recompensas de la virtud, describe exactamente el carácter de Jesucristo. La vida y la muerte de Jesús son la de un Dios. Esto dijo un hombre que era ateo, Juan Jacobo Rousseau. Son las palabras de él describiendo a Jesús, pero él era ateo, no era creyente. Y más adelante, otro ejemplo, en el 1940, dice que un novelista inglés, Herbert George Wells, decía lo siguiente: cuando me han preguntado qué ser humano individual ha dejado la impresión más permanente en el mundo, la actitud de quien pregunta casi trae la implicación de que se trata de Jesús, Jesús de Nazaret. Estoy de acuerdo, Jesús está en el primer lugar. Obviamente esta persona, una vez más, no era creyente. Eran opiniones de hombres comunes que escucharon la historia de Jesús, que les habrán contado seguramente y habrán leído, y ellos tenían un concepto, pero errado acerca del Mesías. Y lo que deseo, hermanos, que entendamos con estos comentarios es que todos estos hombres consideraban a Jesús como un hombre más allá del promedio, como un hombre que no era común, como un hombre que tal vez era un gran maestro,
Un hombre que tal vez dejó un gran ejemplo de moral, pero simplemente hasta ahí se quedaron. Ahora, el asunto, hermano, no ha cambiado en nuestros tiempos. Muchas personas creen que Jesús, por ejemplo, es el fundador del cristianismo. Muchas personas creen que Jesús fue un gran maestro de moral, un hombre digno de imitar. Ese es el concepto que muchas personas tienen ahora de Jesús. Pero lo cierto, hermanos, es que ninguno de estas personas, o incluso nosotros mismos, podemos llegar a describir quién es realmente Jesucristo. ¿Quién es el Mesías? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Y por qué vino a esta tierra? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, con esto, hermanos, pasamos a nuestro primer punto de la enseñanza de este día, que es la importante pregunta de Jesús. La importante pregunta de Jesús. Dice el versículo 41 y 42 de nuestro texto: y estando junto a los fariseos, les preguntó diciendo, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Aquí tenemos nuevamente, hermanos, a los fariseos, y nos dice el texto que ellos estaban juntos, y seguramente después de esos 3 intentos por hacer caer a Jesús, ellos se volvieron a juntar nuevamente para planificar, para idealizar cuál otra pregunta pondrían en la sala de Jesús con la condición de hacerle caer. Ellos estaban ahí, y vemos, hermanos, que ahora es Jesús quien aprovecha de ese tiempo mientras ellas estaban maquinando tal vez qué preguntarle, que Jesús les lanza una pregunta. Y les dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Quién es hijo? Ahora, para el conocimiento que los judíos tenían, hermanos, esta era una pregunta muy sencilla. Ellos sabían quién era el Cristo y sabían su descendencia. Ellos sabían que el Mesías tenía que ser un descendiente de David, según lo declaraban las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y por eso es que ellos respondieron: es hijo de David. Es hijo de David. Y hermanos, lo que hace Jesús con esta pregunta es llevarlos al meollo del asunto, a la parte médula de lo que todo cristiano y todos nosotros como creyentes debemos entender y debemos abrazar una verdad eterna en nuestro corazón. Recuerden, hermanos, que los fariseos y los saduceos habían venido haciendo cuestiones a Jesús, algunas importantes, como por ejemplo la del mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Es una pregunta importante y es algo que nosotros también debemos saber. Los saduceos, por su lado, le preguntaron acerca de la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección y querían como burlarse de Jesús, haciéndole esa pregunta extraña. Pero Jesús les afirmó que sí va a haber una resurrección, pero no va a ser de la manera que ellos pensaban. Eran preguntas importantes para el cristiano, para nosotros, son importantes, pero no la más importante. La más importante pregunta que el hombre debe conocer y saber es la que les hizo Jesús a ellos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Si alguien le preguntara el día de hoy a usted es cristiano, hermano, sí. ¿Quién es Cristo para usted? Descríbame lo que siente por Él. ¿Cuáles serían sus palabras? Ahí los dejo meditando, hermanos. Todas estas preguntas, hermanos, como les decía, eran importantes, pero la más importante pregunta la hizo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, teníamos un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, un tiempo en la comunión del Señor, nosotros podemos ver que la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación absoluta del Mesías, la revelación absoluta, y trata acerca de quién es Jesucristo. Eso es todo lo que la palabra de Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la persona más importante en la Escritura, Jesucristo. Esto fue así profetizado por los antiguos en el Antiguo Testamento, por los profetas. Y yo quiero invitarlos a un pasaje, mis hermanos, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Presten atención, hermanos, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice ahí Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
Entonces, hermanos, estos hombres del Antiguo Testamento, llamados los profetas, estaban escribiendo con toda certeza y con toda claridad, y estaban refiriéndose cuando escribían en una manera perfecta hacia una persona que era muy importante, que es el Mesías. Ellos inquirieron diligentemente para saber y para profetizar acerca de la gracia, dice, destinada a vosotros, y indagaron diligentemente acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ellos, hermanos, entonces, lo que la Biblia nos revela es que ¿quién es Dios en contraste de nosotros? ¿Quién es Dios en contraste de nosotros? Nadie puede conocer, hermanos, jamás el carácter del hombre si primeramente no entiende y comprende cuál es el carácter de Dios y lo que el hombre demanda de nosotros. Nosotros debemos tener un conocimiento adecuado y vasto acerca del carácter de Cristo, acerca del carácter de Dios. Algo de esto nos habló el pastor Jairo, se recuerdan, en una de sus enseñanzas, en una de sus prédicas, que debíamos conocer a Dios, su carácter, la persona que Él es, para nosotros poder conocernos. Y el contraste era que Dios es un ser santo, 3 veces santo, y nosotros somos vil pecadores, ¿verdad? Y que en base a eso debemos humillarnos delante de Dios. Ellos, hermanos, al igual que todo judío en su época, sabían que el Mesías era un descendiente de los lomos de David, por así decirlo. Así lo declaraban las Escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, si ustedes son tan amables y me acompañan, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 y 13 y versículo 16, tenemos lo que se conoce como el pacto davídico. ¿Qué es lo que Dios, por medio del profeta, en este caso el profeta Natán, le dijo a David acerca de la descendencia que él iba a tener? Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12, 13 y versículo 16. ¿Lo tienen? Dice ahí el versículo 12. Esta es una promesa, el pacto davídico que Dios hace con David, y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre tu trono y su reino. Y el versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente estable. Esa era la promesa que Dios le hizo a David. Y lo interesante de este pacto, hermanos, es que Dios se compromete de una manera individual a cumplir con esta promesa que le estaba haciendo a David. Porque acuérdese que es Dios mismo quien le está diciendo esto a David. Ahora nosotros sabemos que ese rey prometido que Dios prometió que iba a afirmar su trono no fue Salomón, porque aunque Salomón tuvo un reino muy próspero, Salomón murió y su reinado terminó. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo el Señor Jesucristo en esta promesa? Al Mesías, a Jesucristo. Vemos una reiteración de este pacto también, hermanos, estipulado en el Salmo 89. En el Salmo 89, vamos a ir leyendo algunos versículos. Por ejemplo, el 3 y el 4, dice ahí: hice pacto con mi escogido y juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y luego, cuando avanzamos en el mismo capítulo, versículos 34 en adelante, el Señor dice: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. El Señor vuelve a reiterar esta promesa y vuelve a confirmar el pacto que él hizo con David, y se compromete a decir: yo llevaré a cabo esta promesa. Es lo que nosotros podemos ver. Y es de ahí, hermanos, que viene un hebraísmo muy conocido judío, que es un hebraísmo que dicen hijo de David. Cuando
Jesús estaba, ¿verdad?, en esta tierra, es lo que ellos decían, hijo de David. Es un hebraísmo. Y la Biblia, hermanos, que es tan precisa, nos deja ver que incluso el Mesías había de nacer donde nació David, en la aldea de Belén. Ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nació Jesucristo, el Mesías? En Belén. ¿De dónde era David? De Belén. Entonces tenemos, hermanos, una confirmación de la palabra de Dios, y todo esto nos ayuda a comprender que los judíos de aquella época sabían esto. Ellos conocían porque lo estudiaban y lo escuchaban. Esto es importante saber, hermanos, porque como yo le decía, David viene de Belén, y si ustedes recuerdan, hermanos, hasta el año 70 después de Cristo hubo una invasión, hubo la destrucción del templo, la destrucción de todo lo que era la religión judía en aquellos tiempos por parte de este soldado romano. Pero hasta ese tiempo, hermanos, antes de la destrucción del templo, los judíos tenían muy guardado lo que eran las genealogías de las familias. Ellos tenían la genealogía de cada familia, y sobre todo de aquellas personas que servían en el templo o que se iban a levantar como líderes de la nación. Si tú venías y decías que querías ser un líder de la nación de Israel, tenían que ver si tus padres fueron reyes o sacerdotes, ¿verdad? Por ejemplo, para el servicio del sacerdocio, si tú querías servir en el sacerdocio en el templo, tenías que ser de la familia de Aarón. Tenías que venir de ese linaje. Para servir también en alguna cosa en el templo con referente a lo que son las ceremonias, tenías que ser de la tribu de Leví. Si no, no podía cualquier persona venir y ponerse allí y servir. Tenía que tener una descendencia. Por lo tanto, si había alguno que quería tener un cargo político, tenía que venir descendiente de David para que pudiera gobernar. Y se suponía, hermanos, que los líderes religiosos de Israel sabían todo esto, porque cuando Jesús estaba en la tierra, ellos tenían todavía este conocimiento. Ellos tenían estas genealogías. De hecho, Mateo, cuando empieza su evangelio, empieza, ¿verdad?, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ellos conocían la descendencia de Jesús, de donde él venía. En Mateo 9:27 dice: al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron gritando, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquellos hermanos que tenían una ceguera física, fíjense usted, pudieron ver espiritualmente al Mesías. Y aquellos que tenían una ceguera espiritual y que podían ver físicamente, no fueron capaces de reconocer al Mesías, a pesar de los indicios y de las indicaciones que la palabra de Dios traía. Cuando vendría Jesucristo, el Mesías, a esta tierra, ellos no pudieron ver porque estaban totalmente cegados. Se negaron a creer en esta verdad. Pero vemos aquí a 2 ciegos que Jesús sana. Ellos le dicen: Hijo de David, porque recuérdese que es un hebraísmo referente al Mesías. En Mateo 20:29 también dice que al salir de Jericó, Jesús le siguió una gran multitud. Y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente, hermanos, común y corriente, comenzó a reconocer a Jesús como el Mesías. Jesús venía haciendo milagros, sanidades, prodigios, y como ya lo hemos estudiado, estas eran las señales del Mesías, ¿verdad? Cuando Jesús viniera a esta tierra. Entonces, hermanos, la pregunta de Jesús fue importante en aquel tiempo para los judíos y sigue siendo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la respuesta que nosotros demos ante este interrogante, de esto depende nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna. ¿Quién es Cristo para ti?
¿Tú crees que Jesucristo fue solamente un personaje histórico? ¿Tú crees que Jesucristo fue un hombre influyente y capaz de callarle la boca a sus más grandes opresores y que nos dejó un gran ejemplo de moral? ¿Fue un hombre grande y religioso? Si tú solamente piensas eso acerca de Cristo y no lo ves como el Salvador, como tu Rey, como tu Señor, déjame decirte que estás yendo por un camino equivocado. Los religiosos saduceos, fariseos y escribas, intérpretes de la ley, dieron una respuesta parcial acerca del Mesías, pero no dieron una respuesta acerca de la naturaleza del Mesías. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto, la trascendente explicación de Jesús acerca del Mesías. Hermanos, sé que a veces es un poquito complicado, pero es importante que entendamos esto. Es importante dar un estudio bastante vasto acerca de la persona de Jesucristo, ver versículos, comprobar con la Escritura, para que al final nosotros nos vayamos con un conocimiento amplio acerca del Mesías y podamos entender lo que Jesús quiso decir en ese tiempo y lo que nos quiere decir también a nosotros como cristianos. Amén. La trascendente explicación de Jesús, versículos del 43 al 45. Cuando estos fariseos dan la respuesta, es hijo de David, fíjese lo que Jesús les dice. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Interesante la pregunta, ¿verdad? Es como que yo tuviera que llamarle a mi hijo Mateo o Timoteo mi Señor. Como que un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo David, que es el rey y que debajo de él no hay nadie otro que mande, es él? ¿Cómo David, que es el Señor, el rey, le dice mi Señor a otra persona que no es él? Esa es la idea. Lo primero que vemos acá, hermanos, es que Jesús no refuta la respuesta que ellos le dieron. Porque obviamente el Mesías tenía que ser del linaje de David, pero Jesús va más allá y apunta a la completa identidad y complementa en realidad la naturaleza del Mesías. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Los lleva al Salmo 110. Porque el Salmo 110 es una descripción completa de la naturaleza del Mesías. Y los lleva al Salmo 110. Y no vamos a leer todo el Salmo, ya leyó nuestro hermano al inicio, pero vamos a leer el primer versículo. ¿Me acompañan? Dice ahí el versículo 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110, hermanos, era muy importante para los judíos de aquella época. Este salmo era considerado como un salmo mesiánico. Por toda la Escritura nosotros tenemos pasajes y tenemos versículos que nos apuntan al Mesías, que son conocidos como pasajes mesiánicos. Algo nos dan una luz, nos dan una referencia y apuntan al prometido que iba a venir, al Mesías. Pues este Salmo 110 es un salmo mesiánico que apunta a Jesucristo, y lo que hace Jesús es llevarlos a la Escritura. Porque, hermanos, cuando uno quiere interpretar la Biblia, el Nuevo Testamento, por ejemplo, tiene que interpretarlo como base bíblica, como en el Antiguo Testamento. La Biblia se interpreta con la Biblia. Es la mayor fuente de seguridad para interpretar la Escritura. Y es lo que hace Jesucristo, llevarlos a la Escritura. Es por eso que Jesús toma este salmo y les hace frente a los fariseos al darles una correcta interpretación de algo que ellos no estaban entendiendo. Lo primero que notamos es que quien escribió este salmo fue David, ¿verdad? Porque es David quien está escribiendo. Pero él no escribió lo que él quería, lo que él pensó, lo que a él se le ocurrió, sino que claramente dice el texto que David estaba escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 43, el Señor Jesucristo, como David en el Espíritu le llama Señor, etcétera, etcétera. Amados hermanos, lo que vemos aquí es que en este libro tan precioso que nosotros tenemos llamado la Biblia, hermanos, que usted tiene en sus manos, no son palabras escritas por hombres que se les ocurrió, que se les surgió un pensamiento, una idea. No, hermanos. La Biblia nos dice que
La fuente de inspiración de las Escrituras es del Espíritu Santo, viene de Dios. Y en ese sentido, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Pedro confirma esto y nos dice: así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto. Mira, aquí viene lo importante, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Sí se da cuenta? Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué tenemos en nuestras manos, hermanos? La palabra profética más segura, la palabra inspirada por Dios. No fue una ocurrencia, un pensamiento de cualquier hombre que se le ocurrió escribir un libro acerca de alguna historia. Es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y Dios usó a hombres, obviamente, para escribir. Porque ¿cómo nos comunicaba su palabra sino por medio de hombres, por medio de la Escritura, para que llegamos a comprender? Alguien dijo en ese sentido, hermanos, la Biblia es el único libro donde su autor está siempre presente. Cuando usted lee la Escritura, el autor, el Espíritu Santo, Dios mismo está presente allí cuando usted le está leyendo. Cuando usted toma un libro común y lo lee, tal vez de un hombre que ya murió, su autor ya no está allí, murió. Pero la Biblia, hermanos, cuando la leemos, el autor está presente. Y ese debe llevarnos de gozo y alentarnos a escudriñar y a leer todos los días la palabra de Dios, sabiendo que Dios está allí presente cuando la leemos. Es por esto entonces, hermanos, que debemos decir que el Salmo 110 que escribió David era de origen divino. Y un pasaje paralelo que nosotros tenemos aquí, que está en Marcos capítulo 12, lo afirma aún más. Marcos 12, versículo 35. Búsquelo ahí, mi hermano. Marcos 12, versículo 35. Es un pasaje paralelo al de Mateo que estamos leyendo. Y dice ahí: y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo. Y luego dice la explicación: le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Lo que está aquí diciendo Jesús es que David mismo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, lo primero que debemos considerar es que este salmo era aceptado por los judíos, como ya lo dije, como un salmo mesiánico, y que también venía de la pluma de David. Fue David quien escribió este salmo. Pero en tercer lugar, y tal vez lo más importante que vemos aquí, es que Jesús sella esto y le da un peso mayor y dice que el salmo fue en realidad inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo que le da mayor peso. Es decir, el Espíritu Santo usó a David como un instrumento para escribir y de alguna manera darnos una profecía acerca del Mesías por medio de este pasaje. Fue inspirado por el Espíritu. ¿Quién es el Mesías? El Salmo 110 lo describe. ¿Verdad? Es lo que encontramos aquí. En el versículo, hermanos, este pasaje debe ser estudiado de una manera muy rigurosa. Y de verdad que para uno poder llegar a entender tiene que hacer un buen estudio acerca de este pasaje. Y es importante, hermanos, porque este versículo en el hebreo se lee de la siguiente manera. El versículo del Salmo 110, versículo 1 que dice: dijo mi Señor, a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se lee de la siguiente manera: dijo Jehová a Adonai. Y estas palabras son importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová es conocido, Jehová, o las letras que ustedes han visto, IHWH, es conocido como el Santo Tetragramatón para los judíos, que describe el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Es el mismo nombre con el que Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiendo, cuando Moisés le dice: Señor, y cuando yo vaya y me pregunten quién te envía, ¿qué voy a decir? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy. Esa palabra, yo soy el que soy, es IHWH,
que quiere decir tal vez para que lo entendamos mejor, Jehová. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos el texto en el Salmo 110, leemos, dijo Jehová a Adonai. ¿Y qué es Adonai? Adonai, hermanos, es un nombre que los judíos también le dan a Dios, pero para no pronunciar este nombre de Yahvé, porque para ellos este es un nombre santo y según el mandamiento de Dios en sus mandamientos, no usarás el nombre de tu Dios en vano. Ellos tenían un temor reverente y no querían ni siquiera pronunciar el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo lo llamaban? Adonai. Porque Adonai quiere decir Dios, Rey, Soberano y Señor. ¿Sí se da cuenta? Algunas Biblias lo traducen como Yahvé. La Reina Valera, que tenemos la mayoría, lo traduce como Jehová. Otras lo traducen como Señor. Dijo el Señor a mi Señor, pero cuando uno lo lee de esta manera, no se entiende mucho, ¿verdad? Se pierde, por así decirlo, el concepto claro y correcto cuando se traduce de esta manera. Porque, hermanos, lo que es importante, interesante aquí, es que lo que David está describiendo en este salmo, o lo que el Señor le permitió a David mirar o escuchar, es una conversación intratrinitaria en la eternidad. El Dios Padre hablando con el Dios Hijo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. David estaba en un éxtasis tremendo, estaba maravillado, estaba escribiendo algo que el Señor le estaba dando y que le estaba mostrando en ese tiempo para apuntar a quién era el Mesías. Era algo tremendo, hermanos. El nombre Adonai, como ya lo dije, significa Señor, dueño, amo y soberano. Y es el nombre que ellos usaban para dirigirse a Dios. Entonces, eso es extraordinario, hermanos. Cuando en esta conversación entonces David escribe que Dios Padre y Dios el Mesías, Adonai, estaban teniendo una conversación, nos deja ver que había un Señor que estaba por encima del rey David, ¿verdad? Porque ¿quién era David, hermanos? Ya lo dije antes, él era el rey de Israel. Él tenía la mayor autoridad del rey, la mayor autoridad del pueblo en aquel entonces. Sobre él solamente estaba Dios. No había más. Estaba el rey y estaba Dios. Y todo el pueblo trataba a David como el Señor. Y obviamente a Dios. Entonces no había más nadie. Lo que está haciendo David con este salmo es decir que el Mesías es mayor que él. Porque los judíos creían que David era mayor. Le daban una autoridad y una posición alta a David. Incluso saben un detalle, hermanos, que se me viene a la mente. En Jerusalén no hay cementerio adentro de la ciudad. Los cementerios están afuera porque para ellos tocar un muerto es pecado, es abominable. Entonces ellos los entierran fuera de la ciudad. Pero ¿sabe cuál es el único hombre que está enterrado en Jerusalén? David. Lo tenían en una honra tremenda al rey David. Y es el único rey que sus huesos yacen en la ciudad de Jerusalén. Ningún otro hombre está ahí, en esa ciudad. ¿Se da cuenta cómo tenían el concepto que tenían de David? Pero cuando David hace esto, hermanos, les deja ver que hay un Señor más grande que él. Y que es el Mesías. Eso es lo importante. Por eso dice el Señor, ¿cómo puede ser su hijo, o sea, el hijo de David, si él mismo le llama Señor? Entendamos esto. Por otra parte, hermanos, nunca a nadie Dios le dijo, siéntate a mi diestra. Nunca a nadie. El único que se sentó a la diestra del Padre, obviamente, es Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque sentarse a la diestra, en aquellos tiempos cuando había reinados, el que se sentaba a la diestra reinaba a la par del rey. Tenía la misma autoridad del rey. Entonces, Dios, cuando le dice, siéntate a mi diestra, Jesús le está diciendo, nosotros somos de la misma naturaleza, tenemos la misma autoridad, vamos a gobernar. Porque Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. En una ocasión, Jesús dijo en Juan 5:17, mi padre hasta ahora trabaja, e inmediatamente lo quisieron apedrear porque se decía ser hijo de Dios. Y por eso lo quisieron apedrear.
¿verdad? Entonces, ¿cuál era el gran problema de los fariseos, hermanos? Que ellos estaban cegados. Ellos no querían aceptar que el Mesías era hijo de David, pero que también era el Señor de David. Ellos no lo aceptaban de esta manera. No querían reconocer a Jesús como Dios, como lo que Él era. Y se cegaron completamente. Era un hombre que descendía de los lomos de David, pero era el Dios encarnado porque venía de la misma naturaleza de Dios, porque Él es Dios. Esto es lo que se conoce en doctrina como la unión hipostática de Cristo. ¿Usted ha escuchado esto, hermanos? La unión hipostática. Yo aquí les traje una pequeña idea, ¿cómo se dice? Un resumen de lo que significa esta doctrina de la unión hipostática de Jesús. Dice aquí, la unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios, según Juan 8:58, si lo quiere apuntar, pero en la encarnación Jesús tomó forma humana, Juan 1:14. Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Es el Dios hombre y está en una unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Eso es lo que significa la unión hipostática de Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. Amén. Y esto nos lleva de la mano a nuestro siguiente punto, la doble naturaleza del Mesías. En esta descripción completa del Mesías, hermanos, que es el hijo de David, fue ya profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 11, y aquí otra vez le pido que me preste atención para que logramos entender algo también. Dije Isaías 11, versículo 1. Dice ahí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En este pasaje, hermanos, está hablando de una manera, de un modo metafórico, y lo que nos permite comprender es que la naturaleza humana del Mesías viene por medio de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y dice aquí el profeta Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí. Quiere decir, hablando metafóricamente, que esa vara saldrá del tronco de Isaí, que es descendiente, hablando humanamente, de Isaí, que es del padre de David. Pero cuando seguimos avanzando en el versículo 10 del mismo pasaje, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. No sé si nota ahí, hermanos, la diferencia en estos dos pasajes. En primer lugar nos dice que es un vástago que retoñará. Un vástago es como cuando cortan un árbol y empieza a crecer una ramita. Se empieza a crecer otro árbol. Es un retoño que vuelve a nacer. En el primer versículo que vimos nos dice esto, ¿verdad? Pero luego en el versículo 10 dice que Él es la raíz de David. Y parece como contradictorio, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, si nosotros seguimos analizando este pasaje y nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a notar en una descripción que hace el apóstol Juan, cómo el Mesías era la raíz de David, pero también era del linaje de David. Es algo, hermanos, que tal vez en nuestra mente finita no lo entendemos, porque nunca llegaremos a entender la naturaleza de Dios completamente, pero que la palabra de Dios nos da una luz para que podamos hacerlo. Vaya conmigo al último libro de la Biblia, al Apocalipsis, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer este pasaje. Dice ahí, y uno de los ancianos me dijo, hablando Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatará sus 7 sellos. Ahí vuelve a aparecer la misma palabra, ¿ve? La raíz de David. Cuando avanzamos, hermanos,
Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 16, vamos a notar aquí este doble concepto acerca del Mesías. Mire lo que dice ahí Apocalipsis 22, versículo 16. Jesús hablando al apóstol Juan, ¿verdad? En esta revelación de los últimos tiempos, le dice: yo soy Jesús. Yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David y el linaje de David. Ahí están los dos conceptos. Yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, yo soy aquel que da origen a David, pero yo también soy el que desciende de David. ¿Sí se da cuenta? Ahora, dice el texto, hermanos, que los judíos se quedaron callados ante esta respuesta de Jesús y que nadie más osó hacerle alguna pregunta. Ellos se quedaron atónitos, se quedaron sin palabras, porque Jesús les estaba en sus narices interpretando correctamente un salmo que ellos tenían como mesiánico, un salmo que ellos abrazaban y tenían en grande estima porque era el rey David, pero que habían tenido una mala interpretación del mismo. Y Jesús les da una correcta interpretación. Y si ustedes recuerdan, mis hermanos, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Mateo desde que iniciamos a estudiarlo? ¿Cuál era el propósito de Mateo? ¿Cuál es el propósito de Mateo? Mostrar a Cristo como el Mesías, que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Eso es todo lo que encierra el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y como yo le decía antes, cuando usted inicia leyendo Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en el versículo 16 del capítulo 1 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El Cristo, el Mesías, la misma palabra, el prometido. ¿Cuál debía entonces ser la respuesta de los judíos a la pregunta de Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos tenían que responder: el Cristo es Dios, ¿verdad? El Mesías es Dios. Esa era la respuesta que ellos debían dar, hermanos. Ahora, usted me dirá, hermano Luis, y todo este aporte, ¿en qué nos compete a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esto? Muchas cosas, mis hermanos. Muchas cosas. Y aquí vamos a ir como aplicando ya lo que hemos teóricamente y teológicamente ido viendo. Si tú te dices ser un cristiano, nacido de nuevo, y no crees en la Trinidad, no eres cristiano. Eso es muy importante, porque hay muchas sectas y muchos grupos religiosos llamados cristianos, entre comillas, que se dicen ser cristianos, pero que dicen que Jesús no es Dios. Y hay muchas otras sectas, como los Testigos de Jehová, que no reconocen a Jesús como Dios. Y ellos piensan ser cristianos. Entonces, si tú no reconoces o tú no crees en la Trinidad, no eres un verdadero creyente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. 3 personas, una misma esencia. Es lo que nosotros confesamos en nuestra confesión de fe y es lo que creemos. Hermano, no comprendo esto de la Trinidad, yo tampoco. Pero debemos creer porque la palabra de Dios nos lo muestra. O como dijo un hombre: intenta entender la Trinidad y te romperás la cabeza, pero intenta negarla y perderás tu alma. Muy importante para nosotros. Si alguien no cree que Jesús es Dios, entonces no es un verdadero creyente. ¿Se da cuenta por qué es importante este pasaje? Porque nuestro Dios es un Dios trino y Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Se hizo hombre para venir a esta tierra y morir por nosotros los pecadores. Aquel Mesías prometido desde la antigüedad dio su vida en rescate por nosotros. Y es importante. Y si tú no crees que Jesús es Dios, dice la palabra que el Mesías vino a salvar lo que se había perdido. Si tú no crees en esto, entonces estás perdido. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos de Jesús, no solamente estamos hablando de aquel hombre que enseñó cosas extraordinarias, no solamente estamos hablando de aquel que fue capaz de realizar grandes milagros y prodigios, aquel que dio respuestas sabias a sus oponentes.
No hablamos de un simple maestro de moral que dejó una gran huella en el mundo, sino que nosotros, al referirnos a Jesús, estamos hablando del Dios hecho hombre. Estamos hablando de una persona muy importante, y esto es lo que nos dice el Salmo 110, y por eso es que dice que Jehová Dios le dijo a Adonai: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, porque Él es Dios y tiene la misma autoridad de gobierno. ¿Sí se da cuenta? ¿Saben algo, mis amados hermanos y amigos, tal vez que están aquí, que nos escuchan tal vez por YouTube? La Biblia nos dice que todo hombre es enemigo de Dios. Si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente y vives tu vida apartada de Dios, apartada del Evangelio, tú eres un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque vives tu propia voluntad, vives conforme a tus propios deseos, satisfaciéndote en tus pecados y no agradas a Dios. Vives en una completa rebeldía delante de la voluntad de Dios. Por lo tanto, eres declarado enemigo de Dios. Y el Salmo dice que Jehová, Dios, va a poner a todos sus enemigos debajo de los pies del Mesías. Muy importante. Esto implica, hermanos, que si tú no te arrepientes de tus pecados y de haberle dado la espalda a Dios, si tú no quieres postrarte a sus pies y reconocerlo como el dueño y señor de tu vida, el día que Él vuelva, ¿sabes lo que va a hacer? Va a poner su pie sobre tu cuello y te va a aplastar. Y lo triste y lo lamentable es que en ese día no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Será demasiado tarde para ti. Así que es mejor que si tú estás ahora con vida, te acerques al Señor en arrepentimiento y fe y creas que Él es el Mesías y lo confieses como tu Señor y tu Rey, y Él se siente en el trono de tu corazón a reinar y a gobernar como el Rey y como el Mesías, sino tu vida y tu alma estarán perdidas por la eternidad. Entonces, si tú quieres recibir también la gloria en el día final, hay un paso, y es humillarte delante de Dios. Es humillarte. La humildad precede a la exaltación, dice el Proverbio 15:33. La humildad precede a la exaltación. ¿Tú quieres ser exaltado, quieres ser glorificado? Tienes que humillarte delante de Dios. Tienes que reconocer tus pecados. Tienes que reconocer que has estado en completa rebeldía delante de Dios durante mucho tiempo y que necesitas ese Salvador prometido en tu vida para que Él ahora se siente en el trono de tu corazón y te ayude a vivir en completa voluntad, alineada a la voluntad del Padre. Hermanos, en Filipenses capítulo 2, nosotros tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, hermanos, se humilló hasta lo sumo, es decir, Él se humilló hasta lo más bajo, dejó su trono de gloria y vino a hacerse hombre, vino a este mundo a morir como el más vil pecador, siendo un Dios santo. Se humilló, se despojó de todo y se hizo hombre. Y dice la Biblia que como cordero que es llevado al matadero no abrió su boca, sino que vino a morir por nosotros los pecadores. Pero ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Versículo 9 de Filipenses 2. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Jesucristo se humilló delante de Dios, se humilló viniendo a este mundo, y el Señor lo exaltó hasta lo sumo. ¿Quieres ser tú exaltado? ¿Quieres ser tú glorificado en el día final? Humíllate delante de la presencia de Dios. Reconoce tus pecados delante de Dios. Reconoce la necesidad que tienes de un Salvador. Confiesa tus pecados
a Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Es lo que tienes que hacer. Entonces, los que rechazan al Señor Jesucristo, los que rechazan su voluntad o incluso se burlan de Él, van a tener que doblar sus rodillas delante de Él, sea por la razón o sea por la fuerza. Pero si hoy tú te humillas delante de Él y empiezas a vivir una vida para su gloria, un día serás exaltado y llevado a la presencia de Dios. Pero es un proceso que tenemos que pasar. Y yo quisiera, hermanos, terminar esto con unas preguntas de reflexión y que las podamos meditar no solo hoy día, sino en la semana. Si tú eres cristiano, ahí van esas preguntas. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo? Llevamos nosotros, hermanos, creo que 2 años estudiando el Evangelio de Mateo, mostrando el carácter de Cristo, mostrando su voluntad, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con este conocimiento? ¿Qué estamos haciendo con este conocimiento? Hay un cambio en nuestras vidas, hay una medida de crecimiento a medida que hemos ido escuchando y escuchando el Evangelio de Jesucristo, conociendo más al Señor, su carácter y su voluntad. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Ha habido un cambio en tu corazón? ¿Hay un cambio en tu carácter? ¿Hay un cambio en la manera en la que procedemos? ¿Hay una transformación en cuanto ordenamos nuestra vida, las prioridades que tenemos? ¿Hay una negación a nosotros mismos? ¿Qué es lo que tu vida refleja como cristiano? ¿Sigues amando las cosas del mundo? ¿Sigues deleitándote en aquello? ¿O estás amando más a tu Salvador en tu corazón? ¿Es Jesús y su palabra la prioridad en tu vida? ¿O seguimos amando más las tinieblas que la luz? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Cristo para ti? Es la pregunta. Y es lo que debemos reflexionar en nuestra mente. Para ti, tal vez, amigo, amiga, que no eres creyente, tú sigues creyendo que Jesús simplemente fue un maestro de moral, que simplemente fue un carpintero que nos dejó un buen legado, un buen ejemplo de cómo vivir una vida piadosa. ¿Fue un hombre lleno de buenas intenciones? ¿O es Adonai, el Señor y dueño de tu vida? Quiera Dios que lo reconozcas como el Señor, como el Adonai de tu vida y puedas vivir para su gloria. Oremos, mis hermanos. Oh bendito Dios y Padre, te adoramos. Señor amado, nuestra mente finita, nuestra mente pequeña, nuestro entendimiento es tan pequeño, Señor.